Espíritu Santo testifica a través de nosotros, a través de quienes somos sus vasos. Es decir, a través tuyo y a través mío. Si el Espíritu Santo está dentro mío, está dentro tuyo, Él quiere hacer la tarea de testificar. En cada uno de estos puntos tenemos que ver que debe ser nuestro testimonio constante a aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a hacer un repaso de vuelta. El Espíritu Santo, el primer punto, testifica de la resurrección de Jesús. Jesús murió, pero también resucitó, y está vivo. Entonces, esto también debemos testificarlo nosotros, porque muchos tienen todavía al Jesucristo en la cruz. Lo saben, ¿no? Muchos todavía usan al Jesucristo crucificado, y Él ya no está en la cruz, está vivo, resucitó y ascendió a los cielos vivo. También dice que Él es el que testifica de la salvación. Entonces, vas a testificar a través tuyo y a través mío de que la salvación es un hecho real. Ayer vino una persona y justamente con un inconveniente según me compartía, de una enfermedad ya terminal sobre otra persona para que oráramos. Y bueno, oré por él, pero le tuve que hablar de la realidad de la salvación. Porque de nada vale, como decíamos recién, de la que persona salga de esa muerte si no conoce a Cristo. Nosotros, todos aquellos que conocemos a Cristo, en algún día también vamos a terminar dejando este cuerpo que tenemos. Pero a la vez también estaremos en el reino de los cielos, en la salvación eterna. En el lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Nuestra eternidad no es aquí en la tierra. Ya tenemos un lugar reservado en nuestra patria celestial. ¿Algunos saben el tiempo? No, nadie sabe el tiempo. Algunos podemos por ahí llegar a la edad que tengo yo, otros tal vez no. Dios sabe. Algunos podrán tener más años, sí, pero solamente Él sabe el tiempo, el día y la hora. Nosotros no lo sabemos. Muchos estamos esperando la venida del Señor, sí, amén. Pero todos los discípulos, todos los apóstoles, en este caso esperaban la venida del Señor. Todos ellos hablaron de la venida del Señor. Era como que ya estaba, ya venía, ya era el día. Pero Él no vino con ellos. Aún Pablo mismo, que termina hablando de la historia justamente cuando estaba haciéndola en el repaso, Pablo Deiros justamente hablaba de Pablo allí en la casa, pero no en la casa de él, en la casa en la cual él estaba como preso. Y cuando se habían juntado con él, era justamente para hacer un repaso por ahí de las cosas que tenían que seguir haciendo los demás que habían ido a verlo. Era una visita nada más de Pablo, que terminó justamente también en un sacrificio de muerte. Pero él, así como todos los demás, también tuvieron un lugar en el reino de los cielos. Ellos lo sabían y por eso no tenían miedo a la muerte. ¿Cómo puede haber cristianos que tengan miedo a la muerte? Nuestra muerte no es la muerte que tienen otros, sino que es un dormir y despertar con Él en los cielos. Es una continuidad de vida. El perdón de los pecados es el otro tema. ¿Cómo es que no testificamos del perdón de los pecados? Nosotros vamos a ser los testigos. Vosotros sois mis testigos, dijo Jesús. Vosotros sois mis testigos. O sea que el Espíritu Santo, vuelvo a decir, va a testificar a través de nosotros del perdón de pecados. Ayer hablé también justamente con este muchacho del perdón de pecados. Necesitamos recibir todos el perdón de pecados.
Justamente hay muchas personas que no saben que están siendo pecadores y que a la vez tienen que recibir el perdón de pecado. A veces lo vemos demasiado bonitos. Pensamos de que no, ya es suficiente, estás tan bien vos que quedate así como estás. No. Aunque nos parezcan ángeles, pueden ser ángeles caídos. Y entonces tenemos que hablarles del perdón de pecados, para que ellos reciban la salvación, se arrepientan, por supuesto, antes y sean de alguna manera redimidos, rescatados. El Espíritu testifica también de la palabra de Dios, pero va a testificar a través de vos y de mí. No es que la palabra va a venir así nomás como un relámpago sobre la persona, no. Va a testificar a través de tu boca. Nuestra boca es la que testifica. Y el Espíritu Santo va a utilizarnos a nosotros con nuestra boca. Por eso tenemos que testificar con nuestra boca. De justamente que realmente el Espíritu Santo nos está moviendo, nos está tratando para que lo hagamos. Son los tiempos hoy, no mañana. No pienses siempre mañana, porque sabes, siempre va a ser un día más en el que digas, bueno, lo hago mañana. Y se pasa el tiempo y siempre es otro mañana. Y entonces pasan los años y no lo hacemos. El Espíritu Santo testifica de que Jesús hace señales y prodigios todavía aún hoy. En el nombre de Jesús sigue habiendo milagros. Por supuesto, el poder de los milagros viene a través del Espíritu Santo. No viene a través de ninguna persona, vamos a decir, más encumbrada. No. Viene a través de la obra que el Espíritu Santo hace contigo y conmigo. El Espíritu Santo te puede utilizar a vos por más que te parezcas el más insignificante. Para Él no eres insignificante, eres su instrumento. Él nos ha hecho a todos instrumentos suyos. Entonces, con más razón, tenemos que estar dispuestos a que Él nos utilice. Disponernos completamente a que Él haga su obra. Miren, los milagros no podemos hacerlos nosotros si no es por la obra del Espíritu. Algunos podrán tener don de milagros, pero hay otros que no van a tener don y Él los utiliza igual para algún milagro. Él hace como Él quiere. Y otro más, entonces, Él testifica de que Jesús es juez. Porque Jesús ahora está así para salvar, pero cuando venga en la venida a buscar a su iglesia, ya no viene como Salvador, viene como juez. Sí, ya no es que te va a dar la oportunidad o le va a dar la oportunidad a alguien que no ha conocido a Jesús, no. Ya viene a buscar a su iglesia y ya realmente viene después el juicio. Ya no hay tiempo. En la venida del Señor ya no hay tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Y no siempre va a haber un mañana para otra persona. Puede ser que lo haya, pero no siempre. Entonces tenemos que ver que el día es hoy, no cuando a nosotros nos parece. También el Espíritu Santo testifica de Jesús como el Mesías. Jesús el Cristo, el que habría de venir, ya vino. No es que va a venir, sí, va a venir en segundo caso, pero ya a buscar a los suyos, no como el Salvador de vuelta, el Salvador que confirma su salvación. Y también testifica a todos. No es que va a testificar a todos, a algunos nada más, a todos. El Espíritu Santo quiere que testifiquemos a todos, no que hagamos una selección. Algunos por ahí piensan, no, a este otro sí,
vamos a ver a quién le hablo. No tenemos que ver y pensar a quién le vamos a hablar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a todos los que estén a nuestro alrededor. Vieron, en aquellos tiempos había gran problema de que los samaritanos eran como enemigos de los judíos. Los judíos no se saludaban con los samaritanos, pero había que testificar también a los samaritanos. Y a veces hay entre nosotros mismos samaritanos. Es decir, algunas personas a las cuales no les queremos testificar. Mejor que se pierda. No, ese mejor que se pierda. No sabemos todavía. Nosotros no somos jueces, Él es juez. Entonces tenemos que testificar a todos. A la vez también Él testifica del reino de Dios. Pero ¿cuándo se cumple también el reino de Dios? Ese es el 10º. Siempre en nuestra vida. Jesucristo tiene que reinar siempre en nuestra vida. Ahí se cumple también el reino de Dios. Cuando Cristo reina. Primeramente buscarse el reino de Dios ¿y a quién se lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos también. Y entonces, si nosotros somos discípulos, a la vez también entonces tenemos que buscar primeramente su reino. ¿Qué es reino? Gobierno. Cuando Él gobierna completamente nuestra vida. Ya no somos nosotros los que la gobernamos. Ya no es la carne, sino que es el Espíritu Santo gobernando completamente nuestro interior. Vayamos ahora sí a unos versículos nada más para ir haciendo, vamos a decir, la conclusión. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos. Vimos anteriormente el capítulo 6 y el 7 con aquello de Esteban, ¿se acuerdan? El domingo pasado estuvimos compartiendo sobre este hombre de Dios, este instrumento que no había sido uno de los discípulos que en este caso estuvo siguiendo a Jesús, porque aparece después. No se registra el nombre en los tiempos en que Jesús tenía a sus discípulos. Entonces, los historiadores da que Esteban pudo ser uno de los que aceptó al Señor en el tiempo en que comenzaron a predicar los mismos discípulos. Pero como ya compartí, fue un hombre utilizado completamente. ¿Terminó su vida? Sí, en corto tiempo en que comenzó a testificar, porque fue muerto a pedazos. Pero él, aun cuando venían las piedras, seguía testificando. Vamos a ver hoy otro personaje, por supuesto, pero vemos en el capítulo 8, en los primeros versículos, yo no lo voy a leer, pero ustedes ven, allí que comienza con un personaje que ya estuvo antes también con Esteban. Saulo. ¿Quién es Saulo? Saulo de Tarso es Pablo. Y allí, fíjense ustedes que no comienza como el hombre utilizado por Dios para predicar o para enseñar o también para hacer los milagros. No. Allí comenzó a ser el perseguidor de la iglesia. Saulo comenzó a perseguir la iglesia y vieron que justamente todos fueron esparcidos por la persecución. Todos estaban ahí, pero a la realidad también tenían que ir a otros lugares. Y saben, si todo seguía tan bien como estaba haciendo, los discípulos iban a quedar allí. Y iban a seguir
de una manera nada más que en ese lugar, en ese sector, en esa región, dando su testificación. Pero tenían que ir a otros lugares. Entonces la persecución los movió, los dispersó, pero a la vez el Espíritu Santo no se quedó quieto. Siguió utilizando a los que fueron perseguidos. Tierra de Judea, tierra de Samaria, salvo los apóstoles, que se fueron los que más se quedaron. Pero en este caso, después que enterraron a Esteban, Saulo dice que entraba casa por casa y arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Esto era lo que sucedía. Entonces todos tenían que ir a otros lugares. Y aparece otro personaje en los versículos siguientes. ¿Quién es ese otro personaje? A ver. Felipe, muy bien. Felipe podemos decir que fue aquel que tuvo dudas, porque aparece entre los discípulos. Pero muchos de los historiadores dicen de que no era este Felipe, que era otro Felipe. Así que no tenemos bien seguro si era el Felipe que dudaba o no. Si así fuera el Felipe que dudaba, dejó de ser el Felipe que tenía dudas. ¿Qué pasó con aquel Felipe que tenía dudas? A ver quién se acuerda. ¿Cómo dudó Felipe de Jesús? ¿Saben que justamente ese Felipe tuvo dudas cuando era un discípulo? ¿Hola? ¿No se acuerdan de tanto de ese Felipe? Sí, ese Felipe tuvo dudas, pero si fuera en este caso, no vamos a ver dudas en ninguno de los momentos. Todo lo contrario. Dice que fueron esparcidos, iban testificando y anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que si todavía tienes dudas, como aquel Felipe, se te tienen que acabar las dudas. Si el Espíritu Santo te convence bien, si el Espíritu Santo te gobierna bien, se te tienen que acabar las dudas. Hoy mismo el Espíritu Santo puede hacer la obra para que se te acaben las dudas. Felipe también tenía miedo, aquel otro discípulo. Digo otro porque no sabemos si era este mismo. Pudo haber sido, y entonces no fue más un discípulo que dudó. Todo lo contrario, con total seguridad. Él fue allí en Samaria y donde era el lugar de los enemigos o de aquellos que no se podían ni saludar, a quienes ellos los querían juzgar para que se fueran al infierno, porque eran los más, vamos a decir, desechados entre los judíos, aborrecidos también. Dice que la gente le escuchaba unánime a Felipe, que todos estaban ahí atentos ante la palabra del Felipe. ¿Podrá ser que aquí entre los que estamos haya todavía algún Felipe que dudaba, que todavía no estaba seguro de a quién le iba a hablar, de si iba a hablar justamente de Jesús resucitado? Puede ser de que dejemos ya nuestras incertidumbres para ser totalmente instrumentos ciertos en las manos de Jesús, en las manos también del Espíritu Santo, o utilizando nuestra boca. Dice que Él nos dará palabra en el momento que tengamos que hablar. No tengas miedo de qué vas a decir. Aquel Felipe, que pudo haber sido ese discípulo,
podría haber tenido miedo de qué decir, pero este otro Felipe no tuvo miedo. No tuvo ningún temor, sino que atentamente estaban todos oyendo y viendo las señales que hacía. Aquel Felipe no tenía seguridad de las señales que hacía Jesús, aquel que estaba apareciendo en aquel momento como uno de los discípulos. Pero este no. Este estaba seguro que las señales del Señor eran reales. Estaba dispuesto a que se hiciera. Porque también es importante que vos te dispongas y que yo me disponga a ser utilizados en esas señales. ¿Entiendes? Porque si yo voy con inseguridad, si yo voy con dudas ante alguien y oro con dudas, oro con inseguridad, no voy a ser buen instrumento. Todo lo contrario, tengo que orar con seguridad y tengo que ser aún obediente a la palabra indicatoria que el Espíritu Santo puede darme. Ayer veíamos, antes de ayer fue, ¿no? Ayer o antes de ayer cuando vimos la película. Antes de ayer. Vimos la película de una persona que ya había muerto. Un cristiano que ya había muerto. Un pastor. Salió a ir a otra iglesia, en este caso, porque estaban en una especie de congreso. Y él tenía que predicar y con su auto chocó. O sea, un camión lo chocó, lo arrolló y murió. Ya no había más vida, no tenía latido, estaba todo despedazado. Un camión tremendo fue el que lo arrolló, dejó el auto completamente destrozado. Pero hubo un hombre de Dios que creyó. Un hombre de Dios que sintió en su interior que Dios le ordenaba que vaya a orar por ese muerto. Y ante el impedimento de los que estaban allí cuidando todo, porque estaban atendiendo y esperando la ambulancia para ya llevárselo al cuerpo, él pidió que por favor, él quería ir a orar. Pero ya está muerto, ¿qué vas a hacer? No, a mí algo me dice adentro que yo tengo que ir a orar por él. Y allí fue. Porque le dieron permiso, haz lo que quieras ya. Eso sí, no hagan nada raro. No tienes que hacer al daño, por supuesto, nada con el cuerpo, cuidado. Pero él fue y oró allí. Hasta alabó, cantó un himno mientras estaba orando sobre la persona que estaba muerta. Pero cuando menos se pensó, empezó a latir de nuevo su cuerpo. Ya los latidos habían terminado y los que habían justamente visto allí, los médicos que habían ido, ya decían que estaba muerto. Entonces él fue y llamó, gritó, está cantando, porque el mismo himno que él estaba entonando, lo empezó a entonar también el muerto, que ya no estaba muerto, sino que había empezado de nuevo a vivir, a continuar la obra para la cual el Señor lo tenía preparado. Y entonces pasó por muchas cosas, sí. Realmente su cuerpo quedó completamente roto, tuvo que pasar por muchos procesos para poder caminar, para poder levantarse, para poder salir de su cama. Tuvo que tener aparatos. Él termina la película justamente él con un aparato y hablándole a otro adentro de la iglesia y orando por él. Así es la terminación del que estaba muerto. Por eso no sabemos. Nosotros no tenemos la seguridad. Él tiene la seguridad. La obra de Dios la hace el Espíritu Santo. Pero Él tiene la seguridad. Y quiere utilizarnos a todos, como lo utilizó a este Felipe que vemos aquí. Y dice que muchos que tenían espíritus inmundos
Salían dando grandes voces, el versículo 7, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así había gran gozo en la ciudad. ¿Sabe? Tenemos una ciudad que se llama Junín, pero falta gozo. Falta gozo en nuestra ciudad. Puede haber alegrías. Sí, ahora veo con esto de los grandes festivales, hay alegrías. Seguramente en el Festival de la Cumbia hubo alegrías, pero alegría no es lo mismo que gozo. Entendamos esto. Alegría no es lo mismo que el gozo. Alegría puede tener cualquiera, pero gozo no. Esto es realidad. Entonces, sí, vamos a la alegría y sí, ahí hay el júbilo, ese júbilo malo, porque no es el real júbilo que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces creemos que ya está todo. Y ese momento que se vive allí, en aquellos festivales, en otro que va a haber ahora del folclore, no es que todo sea malo, no es que la música sea mala. Por ahí algunas sí, la mayoría de hoy en día seguro, pero esa no es la felicidad. Si vos no entendiste todavía la verdadera felicidad, no entendiste bien a Cristo. Porque la verdadera felicidad viene con el verdadero gozo. La felicidad no está en el dinero, la felicidad no está en otras cosas que muchas veces vemos materiales. No, la felicidad viene en Cristo a nuestra vida. Y eso nos da gozo. Eso nos llena en nuestro interior. Por más que haya los más grandes problemas. Con el gozo podemos enfrentar las situaciones. Sin el gozo nunca vamos a enfrentarlas bien. Entonces es real, mis amados hermanos, de que todos podemos ser un Felipe más. Dice, el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres. Una de las cosas que es tremenda, ¿no? Ya no estaba Pedro allí, que podría ser el que tenía que bautizar. Ya no estaba Juan, que podía ser el que tenía que bautizar. Estaba Felipe. ¿Qué problema había? Felipe estaba dispuesto a bautizar. A todos los que creían, él los bautizaba. Se bautizaban hombres y mujeres allí en Samaria. Creían y a la vez también después eran bautizados. Si vos has creído y todavía no te has bautizado, tal vez me decís, y me bauticé de niño, pero de niño no tenías conciencia bien clara de lo que habías hecho mal, por supuesto. De grande es cuando tenemos la conciencia bien clara de cuando realmente somos pecadores. Y entonces ahí decidimos por nosotros mismos. Jesús se bautizó de grande. A él lo presentaron de niño, pero se bautizó de grande. Y Jesús no tenía por qué bautizarse, pero era necesario que se obedeciera. Y así fue a Juan el Bautista para que lo bautizara. Aunque Juan el Bautista se negó, igual después tuvo que bautizarlo. ¿Entiendes? Él mismo respondió. Él mismo mostró también como testimonio obediencia. Todos tenemos que mostrar esa obediencia también a través del bautismo. Muy bien. Entonces, dice que todos estaban atentos ante el gran poder de Dios. Y miren, había alguien que era un mago, que aparece allí en el relato. Y ese mago hacía también grandes cosas con sus artes mágicas. ¿Lo tienen ahí? Bueno, justamente todas las personas estaban engañadas por ese mago. Mira, hoy tal vez no sean tanto los magos, pero sí hay muchos curanderos. Y en esta ciudad hay mucha gente que va a los curanderos.
a los brujos, a los hechiceros. En vez de acudir al Señor o en vez de acudir a algún hermano para que le ore, no, va al curandero. ¿Alguna vez no te propusiste, quiero ocupar el lugar de ese hombre o no ocupar ese lugar? Quiero ocupar realmente el lugar de ser un hijo de Dios que muestre los milagros de Jesús y que no tengan que ir al curandero. ¿Alguna vez pensaste en esto? Empieza a pensarlo, porque el Espíritu Santo te quiere utilizar con todo lo que Él tiene de su poder, con todo lo que Él tiene de su presencia dentro de tu vida. Primeramente el milagro tiene que estar en tu vida, porque a la vez vos tenés que ser testimonio, como lo fue Felipe, pero después vos podés ser utilizado para que otro también reciba de los milagros. Y no tenga ya preponderancia aquel otro curandero o aquel otro brujo, hechicero, sino que el poder de Dios sea real. Miren, tanto fue el poder real que este hombre, este mago, quedó asombrado y también quiso aceptar a Cristo. También quiso aceptar a Cristo, este mago. Y allí fue a hablar para que a él también le fuera predicado. Él también recibió, dijo. Pero continuó ahí el relato y hubo un momento en que vio que se seguían haciendo milagros y que cuando vino Pedro ya había otras obras más y entonces vio que el Espíritu Santo era real y todos recibían el Espíritu Santo y él quiso pagar para recibir el Espíritu Santo. Él quiso dar su ofrenda, su diezmo para recibir el Espíritu Santo. No, la ofrenda del diezmo no damos para recibir el Espíritu Santo ni para recibir ningún milagro. Lo damos porque reconocemos a nuestro Señor y Salvador en todas las cosas. Y también en el dinero, por supuesto que Él nos lo da. Y que de Él viene. No lo recibimos para un milagro más. No, lo recibimos justamente para que también le demos la parte que a Él le pertenece. Entonces, justamente esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar constantemente del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro rechazó el dinero. Perezca tu dinero, le dijo. No tomó Pedro el dinero, dijo, bueno, mira, te vamos a hacer un arreglito, yo voy a orar por vos, vos ponés aquí, hacé tu pacto, entonces a la vez vas a tener... no, Pedro no hizo ningún pacto de dinero. Pedro rechazó ese dinero. Perezca tu dinero. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es la historia de esto? Jesús no necesita tu dinero y el mío. Por supuesto que Él puede obrar con milagros también aún sobre el dinero. Ya lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero a la vez también ve nuestra parte. Pero que no sea como la de aquel mago, que queremos pagarle a Jesús. No. O que queremos ganarnos algo más. No, por supuesto. Sino todo lo contrario. Tenemos que arrepentirnos de nuestra maldad. Arrepiéntete. En el versículo 22, ya me estoy adelantando más para ir terminando. Arrepiéntete, pues tú tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel y amargura y en prisión y en maldad veo que estás. Esa fue la palabra de Simón. Y mire, el versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Así termina justamente esta parte del relato que después lo vamos a continuar la semana que viene.
porque Felipe continuó. Pero es bueno que entendamos lo que dice ese versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y a muchas de las poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Tenemos que anunciar el Evangelio, hermanos. El anuncio del Evangelio, de la salvación en Cristo Jesús, es dada por todos. No puede haber uno. ¿Sabes cuál es el desafío, la motivación que te traigo hoy? Que te propongas con Cristo llevar a alguien al Señor. 1, 2, 3 personas en este tiempo. En este año, ni aunque sea. Si puede ser en menos de un año, mejor. Porque no es para mí, es para Cristo. Que la lleves para Cristo. Que empieces a ver cuánto te va a utilizar el Señor en este año. ¿A quién no le has hablado? Por ahí has sido una persona que ya has hablado a otros. Pero mire, tu lengua nunca se tiene que cerrar. Nuestra lengua nunca se tiene que cerrar ante la persona que podemos hablarle del Señor. Hablémosle a todos, sin distinción alguna, sin ser juez de nadie. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos aquellos que tenemos que ser utilizados con nuestra boca para que esa persona reciba el mensaje. No te hagas problema, el convencimiento no lo vas a hacer vos. El convencimiento lo hace el mismo Espíritu Santo. Él convence de pecado. Vos no vas a convencerlo. Vos solamente tenés que abrir tu boca y Él te va a dar palabra. Cuanto tengas que decir. El Espíritu Santo te va a utilizar para que hables las palabras justas. Y para aún si tienes que ser protagonista de la obra del Espíritu Santo allí, en ese milagro que tengan que recibir, que lo reciba. Pero no es solamente a través de los milagros, principalmente es a través del arrepentimiento en que esa persona va a ser salva. Vamos a orar ahora. Te invito a que allí donde estás tengas un momento de oración, que hables con el Señor, que te comprometas con Él, que dejes tus dudas, tus incertidumbres, si las tenías, o si todavía no te has entregado a ser un instrumento completo, en todo sentido, allí donde estás, en tu trabajo, en donde sea, en el almacén, en el supermercado, en la plaza, con tu vecino, en tu ciudad, en tu barrio. Nuestra ciudad necesita de Cristo. Somos más de 100.000 habitantes aquí en esta ciudad. ¿Cuántos tienen a Cristo verdaderamente? ¿Somos luz? ¿Estamos siendo la luz que realmente Jesús dijo que tenemos que ser? ¿Somos la sal de la tierra? Vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Es tiempo. El tiempo se acerca. El tiempo es hoy. Están sucediendo tantas cosas. Este cambio de tiempo que estamos teniendo, o de atmósfera, o de lo que está sucediendo. Miren, ayer me dijeron que aquí cerca de nosotros. ¿Cuándo en este tiempo hubo heladas? Dígame usted, ¿cuándo en verano vio heladas? Son las señales, mis amados. ¿Cuántas señales más? Terremotos tremendos. Se parte la tierra y se traga a la gente. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Señales constantemente de una clase y de otra, de una clase y de otra. Seguirán siendo. Porque nuestro Señor Jesús anunció las señales. Se van a seguir dando. Anhelo tu presencia.
todos reciban, que por lo menos tengan la oportunidad de venir a Cristo. No esperes ser perfecto, porque si esperas ser perfecto para dar testimonio, no vas a hacer nada, porque el testimonio no es por tu perfección. La perfección es una constante obra de santificación que la hace el mismo Espíritu Santo. Testimonio de Cristo y de mi vida. Hablemos de Cristo a todos. Dispongámonos. Hoy sea a tu disposición. Yo quiero escucharte, con mi corazón amarte y mi espíritu adorarte. Anhelo tu presencia, lo que saciará mi alma. Discipulado solamente ponerte al lado de Dios y ayudar, guiarlo en la salvación. Pero a la vez vos tenés que estar firme. Porque si vos dudás, podés hacer dudar a la otra. Hoy entregate por completo al Señor y del Señor. Señor, gracias porque tu palabra fue dada. Sé que vos, Espíritu Santo, sos el que obrás, sos el que nos utilizás. Puedes seguirlo haciendo. Aquí estamos. Aquí estamos. Somos una partecita de tu iglesia, la que pudo venir o la que después va a estar recibiendo este mensaje, pero que todos nos predispongamos a dar también tu palabra, a un dar de tu salvación a aquellos que no te conocen, aquellos que se quedan en el cielo, pero que pueden recibir todavía tu salvación, tu perdón, tu amor, tu justificación, tu redención, tu rescate, Señor. Tú quieres seguir rescatando almas, rescatando vidas de las garras del enemigo. Tú eres el que los rescata, tú eres el que los separa, Espíritu Santo. Tu fuego es real. Tu obra sigue siendo verdadera. Te creo a ti, Jesús. Creo en tu amor y creo en tu misericordia. Tú nos dijiste que seamos misericordiosos y compasivos. Señor, que lo seamos. Que mostremos tu misericordia y la manifestemos aún hoy. Más, Señor, porque sigue para siempre. Así como sigue tu amor, también tu misericordia se renueva todos los días. Todos los días hasta que tú vengas. Hasta que vengas como juez a buscar a los tuyos. Entonces Señor, ya no habrá tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Gracias, Señor, porque estoy convencido y seguro que aquí hay instrumentos, otros instrumentos más, aparte de estar yo como alguien que ya se ha rendido para que tú lo utilices. Puede haber otros más que hacer realmente instrumentos con su voz y dar justificación de cada uno de los principios que tú, Jesús, ya dispusiste. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti. Aleluya, porque tú sigues siendo fiel. Entendemos que tú no te quedas. Tú quieres seguir llevándote a todos, a mostrar tu salvación, a mostrar tus grandes obras. Gracias, gracias, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Llena aquí a tu pueblo. Espíritu Santo, toma cada parte de nuestra vida. Contrólanos por completo. Aún en nuestra mente principalmente. En toda nuestra mente. Contrólanos. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos.
de estar Que con nuestras nosotros, palabras sean tus palabras. diciéndote también que te Gracias. veamos, que te Otra vez necesitamos. te exalto a ti, Jesús. La gloria y la honra por siempre a tu Y no nombre. podemos hacer absolutamente nada. Amén. Amén. El Señor bendiga su vida.